Bueno, hola nuevamente, en una nueva cápsula que tiene que ver con algún estilo, forma musical o cualquier cosa que tenga relación con la música. Bueno, a partir de hoy, debido a que el video puede que salga largo, lo vamos a hacer en dos secciones. El tema a tratar es relacionado con lo que es la música y su evolución, tomándolo por décadas. Vamos a tomar desde la época de los 50 hasta el año 2010. ¿En qué nos vamos a enfocar? Básicamente en lo que son las cosas que estaban ocurriendo en la época, la instrumentación, todo lo que tiene que ver con lo que son los avances tecnológicos que de alguna manera permiten que la música en cada una de esas décadas sonara como sonaba, y obviamente lo relacionado con lo que es rítmica e instrumentación. Por lo tanto, espero que disfruten este video. Vuelvo a insistir, es un video que va a tener dos partes. Por lo tanto, va a haber esta semana, vamos a llegar hasta la década de los 80, y posteriormente tomaremos los años 90, los 2000 y el año 2010. Así que espero que disfruten este video y que aprendan algo. Empecemos los 50 hablando de Elvis. El rock and roll de los 50 sentó cátedra. En esa época se pusieron de moda cosas que ahora consideramos esenciales en la música que hemos escuchado durante las 7 décadas siguientes. Por ejemplo, fijaos en este golpe fuerte que se va repitiendo en esta canción de los 2000. Ese golpe lo da la caja de la batería y suena a contratiempo, en los huecos. Otro ejemplo. O sea, a lo mejor en tu día a día escuchas este contratiempo unas 3000 veces y no te has dado cuenta. Y aunque es algo que ya había aparecido ocasionalmente en el jazz, en el gospel y hasta en la polka, fue con la llegada del rock and roll en los 50 que se convirtió en el ritmo omnipresente que todavía es a día de hoy. Y otra cosa que lo petó en los 50 fue la guitarra eléctrica, que se asentó como el instrumento más importante de la música popular, y se mantendría así durante décadas. Aunque los niveles de distorsión han pasado de esto a esto. Y yo creo que es que no hay límite. Pero la tecnología más revolucionaria de todas fue la grabación multipista. Antes de los 50 se recogía el sonido de todo el mundo a través de unos micrófonos en una sola aguja, que dibujaba surcos en un disco de cera. Luego de ese disco hacías vinilos. Eso significaba que si todo había salido perfecto, pero el guitarrista se había equivocado en una nota, tenías que coger todo el disco de cera y tirarlo a la basura y empezar de cero. Pero de pronto llegaron las cintas magnéticas, en las que podías grabar 2 pistas, 4 pistas, 8 pistas. Y eso fue una revolución. La banda tocaba su canción igual, pero el micrófono del cantante ahora iba a una de esas pistas, y el del guitarrista a otra, y el del bajo a otra, y la batería a otra. Y de pronto podías borrar la parte del cantante y hacer una toma de voz mejor, sin alterar lo que había tocado la banda. Y esto se pudo empezar a hacer en los 50 de manera analógica gracias a estos avances. Pero en España todo esto tardó en llegar. En los 50 la música que más se hacía eran coplas, boleros y pasodobles, con acompañamientos orquestales. Sería a cuentagotas que estas modas, como la guitarra eléctrica y el contratiempo de la caja, empezarían a invadir y a cambiar la música autóctona. Los años 60 es una época de modernización. Como de pronto se abrieron las fronteras, empezaron a llegar a España todas las modas del exterior, cosas rompedoras como chicos con melena y chicas con minifalda. Y en la música ocurrió lo mismo. Pasamos de escuchar mayoritariamente copla, que era la música popular de España hasta el momento, a hacer cosas como estas del grupo español Los Bravos. Como veréis, el cambio es radical. A esta música se la llamaba música Mersey Beat, porque venía de la que se hacía en el río Mersey de Liverpool. En realidad se hacía en otros sitios también, pero los protagonistas de esta música estaban en Liverpool. ¿A quiénes me refiero? Pues, por supuesto, a los Beatles.
Los Beatles capitanearon la llamada invasión británica y junto a otros grupos británicos como los Rolling Stones o The Animals empezaron a tener un éxito explosivo. Era la contracultura, el trap de los años 60 y de pronto todo el mundo quería sonar como ellos. Cosas que ahora nos parecen súper normales, como que una banda esté compuesta por cantante, guitarra, bajo y batería, fueron puestas de moda precisamente por estos grupos. Pero hubo una consecuencia más de estar todos todo el día cantando canciones que no paraban de decir yeah, yeah. Y es que surgieron en el sur de Europa las llamadas chicas yeye, de yeah, yeah. Chicas muy jóvenes, ídolas de masas, para las que se componían canciones y se construían carreras como cantantes. Unas veces tiraban más a adolescentes inocentes y otras a chicas modernas e inconformistas. Así que yo ahora voy a despedirme y voy a dejarle a una de ellas que os cuente, que os detalle qué características compartían las chicas yeye. Una chica yeye, que tenga mucho ritmo y que cante en inglés, pero alborotado, las medias de color. Los 70 suelen asociarse a un tipo de música muy característica. Esta es la llamada música disco, que vamos a intentar desmenuzar. Os presento a un bombo. En realidad se toca pisando un pedal con el pie. Es el tambor más grande de la batería, y cuanto más grande es, más grave es el sonido que produce. Algunas partes de su sonido son tan graves que tu oído no puede percibirlas. Solo las notas porque sientes tu cuerpo temblar cuando suena por los altavoces de la discoteca. Realmente es un sentimiento muy guay cuando estás dándolo todo en la pista de baile. Y quizá por eso en el disco son tan fans del bombo que lo hacen sonar en cada pulso de la música. Además, la caja de la batería suena en uno de cada 2 pulsos. Y muchas veces el platillo lo hacen los huecos. Pero hay otra sonoridad súper característica del disco, que es la guitarra funk, esta guitarra súper rítmica. Os pongo una canción disco setentera que incluye todos los clichés que os he explicado aquí y algunos más. ¿Os acordáis de en la década de los 80 cuando fui a tocarle un poco las narices al jurado diciendo que Bailando de Alaska y los Pegamoides me sonaba más a 70s que a 80s? Quitaría Bailando. Me encanta, pero es música disco. Pues era precisamente porque tenía una guitarra funk. La guitarra es funk. Hace y en general porque cumplía los tropos característicos del disco. Es que las modas no acaban justo en una década y empiezan en la siguiente de manera quirúrgica. Pero llegados aquí, de lo que hay que hablar es de por qué se llama disco a la música disco. Se llama así porque se bailaba en discotecas. Pero el término discoteca originalmente lo que significaba era biblioteca de discos, un sitio de almacenaje y consulta. Pero resulta que durante la ocupación de París en la Segunda Guerra Mundial, los alemanes estaban un poquito en contra de que se tocase música americana en los clubs. Así que era un poco difícil contratar a una banda, pero a veces podían a escondidas poner discos. Y así es como el nombre discoteca pasó a asociarse con locales en los que se escuchaba música en disco. Pero hay más. Fue en 1953 que Regine Silverberg tuvo la genial idea de poner 2 tocadiscos, uno al lado del otro, para poder ir cambiando de canción en canción sin que parara de sonar la música. Y ese, incidentalmente, es el origen de las mesas de DJ que conocemos actualmente, que todavía a día de hoy siguen conservando la estructura de los 2 discos. Empecemos los 80 hablando de Mecano. Ese sonido es un sintetizador, que es un instrumento electrónico que, aunque ya se había empezado a utilizar en décadas anteriores, lo petó en los 80. Los sintetizadores se llaman así porque sintetizan sonido. Una guitarra crea el sonido porque al vibrar esta cuerda transmite esa vibración al aire y ya del aire te llega a la oreja. Un clarinete funciona porque al soplar haces vibrar esta lengüeta de madera. Pero en un sinte trabajas directamente con las ondas de sonido, manipulando su amplitud, su frecuencia, mezclando unas ondas con otras, y todo eso se había empezado a explorar en los 60. Pero la tecnología aún no estaba preparada para que la usase todo el mundo. Este es Robert Moog, y este es el sintetizador Moog, del tamaño de un tabique, y ese de ahí es su sintetizador
portátil. Portátil como los primeros móviles eran portátiles, que sí, se podían portar, pero no por mucho tiempo porque pesaban 1,1 kilos, duraba 30 minutos la batería y tardaban 10 horas en cargarse. Para que os hagáis una idea, en los primeros sintes no podías ni dar 2 notas. Si tocabas 2 notas a la vez solo sonaba una, porque es que no daba para más la tecnología. Pero claro, cuando en los 80 te encuentras que surgen sintetizadores polifónicos, en los que puedes tocar las notas que quieras, que son pequeñitos, que son muy baratos, pues todo el mundo empieza a explorarlos como loco. Y gracias a eso, canciones como The Final Countdown, que quizá unos años antes habrían sonado así, tocadas por una eléctrica, pasaron a sonar así, tocadas por un sinte. De todas formas, no penséis que todo eran sintes ni nada así. Había mucha guitarra eléctrica en la movida madrileña, en el punk y en el resto de corrientes ochenteras. Ven a la escuela de calor. Pero para terminar, quiero hablar de una moda musical ochentera, que consistía en hacerle algo especial al sonido de las baterías. Fijaos en cómo suena aquí la percusión. Lo que han hecho es coger la caja de la batería y le han puesto una reverberación artificial inmensa, como si estuviera en una catedral. Y ya por último han cogido y han acortado ese eco artificialmente, pasando de esto a esto. Un sonido que, igual que los sintetizadores, es esencialmente artificial. Porque en el mundo real, o llevas una batería a una catedral o no llevas una batería a una catedral. Pero este híbrido solo lo puedes hacer con un equipo de estudio. Esa es la gracia de lo que buscaban en los 80. No que sonara real, sino que sonara tecnológico. Hayan disfrutado de estas primeras décadas, 50, 60, 70, 80, y cómo de alguna manera la música que estuvo de moda en esas décadas fue impulsada en algunos casos por lo que es, bueno, yo diría que casi en la mayoría de los casos, por lo que es la influencia de la tecnología. Como ciertos instrumentos, de alguna forma en esa época, eran sumamente importantes, las sonoridades típicas, los cambios rítmicos y todo lo que tenía que ver con el contexto social. Así que los dejo invitados para la segunda parte de este video. Tomaremos la década de los 90, la época del 2000 y 2010 para cerrar este interesante video. Así que espero que hayan disfrutado y nos vemos la próxima semana con la continuación de la música y sus épocas. Que estén muy bien.